Sí. Bueno, gracias y paz, hermanos. El Señor les bendiga a todos aquellos que nos acompañan ya muy puntualmente desde nuestras redes sociales en el Facebook. Les saluda este servidor desde la iglesia de Girón, en compañía de mi familia, nuestra hermana Luz Estela, nuestro hermano Juan Pablo, y asimismo contamos con la compañía hoy de Jefferson, asimismo de Adelaida y su hija Karen Daniel. Esta tarde, hermanos y amigos, como ustedes saben, siendo el primer domingo de cada mes, estudiamos la epístola a los Gálatas. Y con hoy llevamos 17 predicaciones expositivas sobre esta epístola por la gracia del Señor. Vamos en Gálatas 3:13, por lo que les invito a que vayamos para allá. Gálatas 3:13. Haré todo lo que está a mi alcance y le ruego al Señor me permita alcanzar a cubrir desde el 13 hasta el 29. O sea, terminar el capítulo esta tarde. Bueno, estaré utilizando la Reina Valera de las Sociedades Bíblicas Trinitarias y la Reina Valera actualizada del 2015. Entonces vamos a hacer lectura del pasaje. Gálatas 3:13 hasta el 29 y luego oramos. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham llegara a los gentiles, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. 15. Hermanos, hablo como hombre. Aunque un pacto sea de hombre, con todo habiendo sido confirmado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como hablando de muchos, sino como de uno solo, y a tu simiente, que es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente confirmado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios se la concedió a Abraham mediante la promesa. ¿Para qué puede decir de la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones, hasta que viniera la simiente a quien fue hecha la promesa, ordenada por medio de ángeles por mano de un mediador. Y el mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? De ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia sería verdaderamente por la ley. Pero la Escritura encerró todo bajo pecado, para que la promesa fuera dada a los creyentes por la fe en Jesucristo. Pero antes que viniera la fe, estábamos guardados bajo la ley, encerrados para aquella fe que había de ser revelada. De manera que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero habiendo venido la fe, ya no estamos bajo ayo, porque todos sois hijos de Dios, por la fe en Cristo Jesús. Pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis
revestidos. No hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendencia de Abraham sois, y herederos conforme a la promesa. Amén. Oremos. Señor nuestro Dios, en esta tarde te damos gracias por darnos la oportunidad de nuevamente poder reunirnos. Aquí los hermanos presentes y las familias que nos acompañan, y todos aquellos que nos acompañan a través de las redes sociales. Te rogamos que por medio de tu buen Espíritu Santo traigas, Señor, convencimiento de pecado, de justicia y de juicio, que nos lleves hacia Cristo Jesús, que nos permita, Señor, hallar la gracia, la luz de tu Evangelio. Que si entre nosotros o entre los que nos ven hay algún amigo que quizás no ha nacido de nuevo, que seas tú con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, trayendo regeneración. Te pido que me des sabiduría para hacer lo más claro que yo pueda, Señor, pero sobre todo que mis palabras estén sazonadas con sal, esa sal que es la sazón de tu buen Espíritu, Señor, para que las personas comprendan y para que todos nosotros, empezando desde mí, podamos aplicar lo que estábamos aprendiendo. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, y que toda gloria sea solo para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Sí. Bueno, esa es la prédica número 17 de nuestra serie Los Gálatas. Toda la serie expositiva de Gálatas, si usted sabe, Gálatas está después de 2 Corintios y antes de Efesios en el Nuevo Testamento. Es un libro chiquitico, pero llevamos 17 meses estudiando. Y hoy vamos aquí, en Gálatas 3:13. Como les decía al comienzo, pretendo cubrir todo lo que falta del capítulo. Y el título va a ser el siguiente: un evangelio superior y razonable. Un evangelio superior y razonable. Subtítulo: una pregunta retórica. Y es la siguiente: ¿redimidos de la ley por las obras de la ley? Vamos a ver si sí o si no. Bueno, les cuento que nuestra serie se encuentra en el canal de YouTube para aquellos que quieran como adelantarse o ponerse al día de lo que hemos alcanzado a estudiar hasta hoy. Porque ya vamos aquí y quizás hay algunos elementos que pues yo parto de que ya hemos visto, ¿sí? De todas formas trataré, lo que el Señor me permita, de ser lo más claro posible. Hemos visto, hermanos y amigos, el testimonio de Pablo, que Pablo ha estado comprobando no solamente a través de su propio caso personal, sino teniendo en cuenta el caso de los mismos Gálatas y asimismo el caso de Abraham en Génesis, para probar en resumen una cosa: la fe es suficiente para ser salvos. Si usted quiere saber de qué trata Gálatas,
me atrevería a resumirlo así. Somos salvos por la sola fe. Punto. Entonces Pablo sigue con la misma idea. Y para ese momento, él va a hacernos una disertación. O sea, es como una especie de debate, o más bien, de aclaración sobre algo que nos debe resultar muy interesante. Si no somos salvos por la ley, ¿para qué sirve? Si solamente somos salvos por gracia, ¿dónde quedan las promesas de Dios? ¿O dónde queda la ley de Dios? Entonces, eso es lo que vamos a mirar en esta tarde con la ayuda del Señor. Me adelanto en esta introducción a decir lo siguiente. El Evangelio de la Gracia es superior al mensaje de los judaizantes. Y más aún, el Evangelio de la Gracia es superior a la ley. Que quede claro eso. Por eso el Evangelio es superior. Entonces he distribuido la enseñanza de hoy en 3 puntos. El primer punto, vamos desde el 13 hasta el 16. Y el titulillo va a ser el siguiente. El Evangelio es una bendición inalterable. En ese primer punto vamos a ver, Dios ratificó sus promesas primero a Jesús y después a Abraham. Y nosotros accedemos a esas promesas y somos liberados de la maldición por medio de la fe. Ese va a ser el primer punto. Entonces el primer punto es, el Evangelio es una bendición inalterable. Bueno, segundo punto. El Evangelio se basa en la promesa directa de Dios. En ese vamos a ver que la promesa es anterior que la ley y que la promesa no requirió intermediarios. Bueno, tercer punto, vamos a ver, el Evangelio cumple la ley y nos hace libres. En ese tercer punto vamos a mirar que la libertad que ofrece el Evangelio nos transforma en herederos de Dios. Entonces espero, hermanos y amigos, esta tarde lograr cubrir estos 3 puntos, que quise como utilizar esas 3 frases, las cuales les invito a casi que las memorizaran, para que tuvieran presente cuál es la idea y el meollo del asunto que Pablo nos va a contar hoy. Entonces vayamos, Gálatas 3:13. Comencemos. Primer punto. El Evangelio es una bendición inalterable. Versículo 13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición. En esta sección, el se hubiera calmado. Recordemos el versículo 1. Él estaba súper enojado. ¿Se acuerdan? Les había hablado fuertísimo. Pero para ese momento ya se baja sus ánimos, que pues tiene toda razón, ya vimos. Y se dirige a los hermanos de la iglesia de Gálatas, a los de Galacia. Y les va a hablar de una manera muy razonable. Por eso les puse así el título: Evangelio superior y razonable. Porque él va a utilizar 2 tipos de argumento hoy. Va a hablar primero bíblicamente. Él va a hacer exégesis. Va a comprobarnos cada punto
Yendo a las Escrituras, vamos ahorita, si Dios nos permite, a citar Génesis, hacemos cita de Deuteronomio, Salmos y demás, ¿cierto? Pero no solamente bíblicamente, porque algunas personas piensan que la fe es algo metafísico, que la fe es algo de ser muy crédulos. Y no, la fe es razonable también. La fe emplea argumentos lógicos. Y eso es lo que vamos a ver que Pablo va a hacer hoy. Va a utilizar argumentos lógicos. Y nos hace volver la mirada a Cristo. Dice, Cristo nos redimió. Esa palabra redimió en griego significa que éramos esclavos y que vino alguien poderoso y riquísimo a comprarnos. Y no solamente nos compra como suyos, sino que compra de una vez la libertad. Impresionante. Cristo hizo eso por nosotros. Pero ¿cuándo se llevó a cabo esa liberación? Dice, hecho por nosotros maldición, ¿cómo? Porque escrito está, ¿sí? Pablo nos hace mirar a la cruz. Bueno, allí Jesús cumplió la redención de su pueblo. La ley nos había condenado. La ley hace las veces como de una sentencia que dictamina que nada que hacer. Una sentencia que dice condenados. No hay nada de esperanza. Pero Cristo viene y se hace maldición. Miren esto. ¿Qué dice 1 Corintios 5:21? ¿Se acuerdan? Vayamos. 1 Corintios 5:21 dice: bueno, tengo mal esa cita. Es 2 Corintios, supongo. Bueno, hay un texto que dice: por nosotros lo hizo pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Sí es la segunda? 2 Corintios 5:21. Anoten esta otra. Isaías 53:12. Y también anoten esta. Deuteronomio 21:22 al 23. En esos textos aprendemos que a Cristo no es que las maldiciones de los hombres le hayan surtido efecto. Cristo mismo se hizo maldición, o sea, miren esto, no es que Jesús haya caído como Adán cayó. Adán está en maldición, o pues cayó en maldición porque pecó. Cristo se hizo maldición, no porque cayó, sino porque asumió voluntariamente la condición de maldito para liberarnos. Eso suena tremendo. Que Dios haya hecho maldito por nosotros es impresionante. Casi que suena como la blasfemia. Pero así, hermanos y amigos, es la redención que se llevó a cabo en la cruz. En Deuteronomio 21 decía que aquellos que eran colgados en un madero eran malditos. Malditos de Dios. No eran malditos
por la gente, eran malditos por Dios. ¿Sí? Entonces Cristo cargó sobre sí la maldición de la ley. La ley decía maldito, y Cristo se hace maldito para liberarnos de la maldición de la ley. El Evangelio es superior. La ley nos había maldecido a usted y a mí. Pero a través del Evangelio, Cristo abrió el camino para que la bendición de Abraham llegara a nosotros. Versículo 14. Dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham llegara a los gentiles. ¿Para qué? ¿Por qué? Por la fe. Recibamos la promesa del Espíritu. Miren esto. La ley es una sentencia que nos condena, que nos maldice. En cambio, el Evangelio nos bendice. ¿Y qué más nos da? Al Espíritu Santo. Impresionante. Al Espíritu Santo, hermanos y amigos. Todo aquel que se acerca a Dios por la fe en Cristo Jesús se vuelve participante de los beneficios de las promesas de Abraham. ¿Cuáles promesas de Abraham? Génesis 12:7. Dice, a tu descendencia, ¿se acuerdan? Daré esta tierra. En ti, en tu simiente, serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Saben qué era eso? Eso era el Evangelio. Ese era el Evangelio. El Evangelio no empezó en Mateo. El Evangelio ya había empezado desde Génesis. ¿Qué tuvo que hacer Abraham para ganarse esa promesa? Abraham no podía cumplir la ley. Sencillamente, ¿saben por qué? Porque ni siquiera había llegado. Faltaban siglos para eso. Por lo tanto, fíjense, si nos acercamos a Dios con la misma fe de Abraham, esa fe que es en Cristo, experimentaremos lo que experimentó Abraham. ¿Qué fue lo que experimentó Abraham? La justificación. ¿Qué es justificación? Justificación es que podemos hacer algo que satisface todas las expectativas que Dios tiene de nosotros. Y humanamente hablando, eso es imposible. Nadie puede satisfacer a Dios. Él es santísimo. Nosotros somos pecadores. Pero por la fe somos justificados como si hubiéramos hecho una justicia tan sublime que Dios dice aprobado. Pero volvamos. ¿Qué tuvo que hacer Abraham? Creer. Fe. Sola fe. Sola fe. Ese es el mensaje que el apóstol Pablo nos comparte. Y no solamente nos hace participantes de la justificación, sino también del don del Espíritu Santo. Versículo 15. Pensemos que eso sea muy difícil de entender. No, es que Pablo es tremendo. Pablo es muy doctor. Para entender esto, entonces acude al versículo 15. Dice, hermanos, hablo como hombre.
como les decía, no solamente habla a la luz de la Escritura, sino que también va a hablar empleando argumentos lógicos, razonables. Dicho de otro modo, apela al sentido común. ¿A qué? Dice, un pacto, un testamento, un acuerdo, cuando ya es ratificado, o sea, las partes ya lo revisaron, ya dieron las firmas, ya lo autenticaron, ya no hay lugar a modificaciones posteriores, no hay a que alguna de las partes diga, ay, se me olvidó añadirle una cláusula, a mí esta cláusula mejor cambiémosla. No, eso se llama ratificación. El Evangelio es una bendición inalterable. Y si ni siquiera los pactos humanos, después de que han sido ratificados, se pueden modificar, mucho menos el pacto que hizo Dios con Abraham. Dios hizo un pacto con Abraham en Génesis 12, y ese pacto no se arregló después, quedó intacto. De la misma forma, cuando Dios confirmó las promesas a Abraham, ya, se las confirmó a Abraham, ¿y a quién más? ¿Qué dice Pablo? Y a su simiente. ¿Quién es la simiente? Pues vean algo. La simiente es Cristo. 16. Dice, a Abraham fueron hechas las promesas, ¿sí? Y a su simiente. No dice a la simiente, ¿sí? O sea, no está hablando de nosotros o de los seres humanos cada uno, porque si habláramos en términos literales, Abraham tuvo millones de hijos. Tendría muchos hijos, ¿sí? Millones, ya a esas alturas, ciudades, países enteros. Pero no, habla de uno. ¿Quién es? Cristo. Y nosotros somos beneficiados por esa promesa, por la fe en Cristo. Hermoso. Eso es invaluable. Y es inalterable. ¿Se dan cuenta? Dios da la bendición a Abraham y a su simiente. Y 400 años después, dice el versículo 17, llega la ley. Pablo dice, miren la lógica. Si la ley llegó siglos después, ¿cómo se atreve alguien a creer que la ley cambia la promesa? ¿Me hago entender? Las promesas de Dios no pueden ser cambiadas por la ley. El Evangelio nace de la promesa, no de la ley. El Evangelio llegó primero que la ley. Segundo punto, versículos 17 al 20. Anoten esas citas bíblicas. Éxodo 12:40. Y Génesis 17:7. El Evangelio se basa en la promesa directa de Dios. 17, versículo 18 también. Vamos desde el versículo 17 hasta el versículo 20. Comparemos la ley con la promesa y vamos a resolver algunas objeciones bíblicamente. Cuando Dios ha confirmado el pacto,
el pacto, como ya se confirmó, no puede ser anulado. Eso por un lado. Pero por el otro, tampoco puede ser ampliado. O sea, es que uno no puede llegar a decir, es que, como dirían los judaizantes, como dicen los adventistas, como dice la Iglesia romana, católica romana, es solamente por fe. No significa que a la fe se le añada la ley como requisito, porque el pacto no se puede ampliar. ¿Se dan cuenta? No se puede ampliar. Si los hombres pueden modificar un acuerdo ratificado, o más bien, si un hombre no puede modificar un testamento que ya fue ratificado, ya fue redactado, ya fue confirmado, mucho menos alguien puede ir a modificar las promesas de Dios. Y Dios no va a ampliar ni a añadirle nada a lo que ya dijo antes. Y se lo dijo a Abraham. Si somos participantes de la promesa a Abraham, entonces somos herederos por la fe que tuvo Abraham. Versículos 17 y 18. Si esta herencia fuera aplicada a nosotros por cumplir la ley, estamos diciendo que la promesa está incompleta. Estamos diciendo que a Dios se le olvidó una cláusula y que la ley es un añadido, que toca cumplirla, porque es que con solo fe no basta, toca yo hacer algo. O sea, yo creo, pero es que solo creer y ya, no, toca creer, toca hacer algo, ¿qué hay que hacer? A ver, bauticémonos, leamos la Biblia, regalemos mercados y así ya. No, así no. Solo fe. Si la herencia se aplicara a nosotros por cumplir la ley, entonces la herencia no se basaría en la promesa. Y ojo con esto, estamos hablando de pacto, estamos hablando de promesas, estamos hablando de ley, y Pablo ahora de repente, ¡pum!, empieza a hablar de herencia. Eso será muy extraño, porque hermanos y amigos, la fe conlleva promesas que se van a llevar a cabo, se van a hacer realidad. O sea, la herencia se refiere al cumplimiento de lo que Dios prometió. La herencia es la justificación, el don del Espíritu Santo, la fidelidad de Dios. Esa es la herencia. La ley se basa en las obras. Bueno, yo he dicho mucho que ley. Si quizás entre nosotros hay alguien que ha escuchado este lenguaje por primera vez, la ley, cuando Pablo dice la ley, está refiriéndose a las gentes que piensan que porque hagan esfuerzos, que porque cumplen los mandamientos se ganan el cielo. Eso es la ley. Y así no funciona. Eso no es gracia. Porque la ley es obras, es hacer acciones, eso es esforzarse, es dar su fuerza. Pero la salvación no se obtiene con mis fuerzas, ni con las suyas, sino es que solamente por la fe. En cambio, la promesa se basa en la fe. La ley que expresa, ¿qué cosas contiene una ley? Condiciones. Si esto, entonces esto. Y si no esto, entonces esto. Tiene que hacer, tiene que cumplir, hacer, vivir, hablar, pensar y un montón de cosas más. Aquí hemos estudiado los 10 mandamientos y hemos visto que no hay escapatoria. No hay salida por ningún lado. Entonces, ¿quién se atreve aquí a decirnos, o a decirle a Pablo, a decirle al Espíritu Santo, que es por obra y no por fe? O que a la fe que regala el Espíritu Santo toca añadirle nuestras obras, porque nuestras obras son muy grandes, son lo máximo, ¿no? Versículo 18, Dios concedió la herencia a Abraham mediante la fe. Es decir, mediante la promesa, pues. Mediante la promesa. Es decir, por la sola fe y no por la ley.
Porque como les decía, es que ni siquiera la ley había llegado. Si usted ha leído la Biblia, o si no, déjeme decirle lo siguiente. Génesis 12. Ahí tenemos a Abraham. ¿Dónde está la ley? Sigamos pasando. Sigamos. Aquí está. Éxodo 20. Un montón de páginas que representan siglos. No puede ser que lo que haya llegado posterior anule lo que llegó anterior. Miren estos principios. No solamente la fe es bíblica, sino que la fe es lógica, es razonable. Versículo 18. Ojo, dice, Dios concedió la herencia. Concedió. Subraya eso. Otras versiones dice dio o dada. El énfasis es el siguiente. Gracia. Dios no le dio las promesas a Abraham porque Dios estaba en deuda con Abraham. No es que me tocó prometerle. Entonces Dios se sintió obligado. Entonces como Abraham era muy bueno, entonces Dios, vea, para compensar, es que él ha sido tan bueno para mí, que venga, le prometo algo. No, nadie tiene por qué exigirle promesas a Dios, y tampoco Dios está obligado a darle promesas a nadie. Entonces, ¿por qué da promesas? Porque Él es bueno, y las da basado en su gracia. Él dio la promesa a Abraham, ¿basado en qué? En la gracia. En la gracia. Bueno, así que el ingrediente fundamental es la gracia, no los esfuerzos. La promesa no es abrogada, o sea, no es anulada por la ley. Colombia somos un país legalista. Hay cambios de ley todo el tiempo. Código de procedimiento penal se modifica un montón de veces. La ley de Dios no es eso. Es más, el Evangelio es superior a la ley, porque el Evangelio da vida. En cambio, la ley, ¿qué hace? Mata. Versículo 19, ahora sí las preguntas. Las preguntas del versículo 19 y del versículo 21. ¿Para qué sirve la ley? Entonces, y la del versículo 21. Entonces la ley y las promesas van en contravía, se contradicen. La respuesta para esa última es no. Y para la primera es lo que sigue. Versículos 20, 19 y 20. Que de hecho son quizás los versículos más difíciles de todo el libro de Gálatas. Les voy a resumir la idea en lo siguiente. ¿Para qué sirve la ley? Dense cuenta ya con su Biblia abierta y miren lo siguiente. A causa de las transgresiones. Primero, Pablo nos está diciendo el por qué a causa de las transgresiones. El cuándo, hasta que viniera la simiente. Nos está respondiendo el cómo, que la ley fue ordenada por medio de ángeles. ¿Sí? Versículo 20. Habla luego del mediador, que Dios es uno. Y es como difícil ese versículo. Ahí está respondiendo la pregunta: ¿para qué sirve la ley? Pues, hermanos amigos, la ley sirvió para dar a conocer el pecado, para incrementarlo y para condenarlo. Pero estas funciones van a durar, o por lo menos reinaron, hasta que el Hijo de Dios vino, el Hijo prometido, llegara. Anoten esas citas bíblicas. Romanos 5, 13 al 21. Y Romanos 3, 19 al 20. Voy a leer esa última. Dice: todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo se sujete al juicio de Dios. La gente que a uno le dice que es buena,
no necesita iglesia, no necesita leer la Biblia, es súper especial esa persona, wow, es que es ejemplar. Aquí la Biblia le dice que se calle la boca. Dice, para que toda boca se cierre. La ley nos condenó. Dice, por cuanto por las obras de la ley, ninguna carne, ninguna persona puede ser justificada delante de Dios. Porque por la ley es el conocimiento del pecado. Anote esta otra cita, Romanos 4, del 13 al 14. Y Salmo 143, 2. ¿Sabe para qué sirve la ley entonces? Para mostrarse la división que existe entre Dios y nosotros. Y ojo con esto, la ley fue dada a través de ángeles. Por el lado de Dios estaban los ángeles sirviendo como mediadores. Eso usted lo puede ver también en Hechos 7:53. Y ese tema ya lo estudiamos en la introducción a Gálatas, en una prédica que está en nuestra lista de reproducción cuando vimos los ángeles y la muerte en Gálatas. Eso ya lo vimos, no me voy a quedar ahí. Entonces, ese día en el monte Sinaí estaba Dios, pero entregó Dios la ley a través de ángeles. Y en los seres humanos hubo un representante, un mediador. ¿Quién era? Moisés. O sea, la ley, cuando se entregó la ley en ese monte, necesitó mediadores, tanto por Dios como por el hombre. Ángeles, Moisés. En cambio, la promesa, el evangelio es superior porque se hace la promesa. Y la promesa es superior a la ley porque la promesa no necesitó mediadores. Dios le habló a Abraham directo. Le dijo, en tus simientes serán benditas. Así, directo a él. Por todo donde lo miremos, hermanos y amigos, la promesa de Dios no necesita intermediarios. Hoy todavía, o más bien, tampoco lo necesita. Ni María, ni ángeles, ni santos, ni pastores, ni apóstoles, ni nada. Es mediador, porque el evangelio nos bendice directo entre Dios y nosotros. Y Cristo hizo real todo esto en la cruz. Cumplió toda la ley, hasta hacerse maldición como la ley decía. Definitivamente, hermanos y amigos, la ley servía también para hacer patentes nuestros problemas. Pero la fe que sale del Evangelio nos lo solucionó. Tercer punto, versículos 29 al 21. 21 al 29, pues. 21 al 29. Tampoco quiero decir, y Pablo tampoco, eso lo aclara él en Romanos, que la ley sea mala. La ley es buena, pero es que es tan buena y nosotros somos malos. La ley es buena, la ley es gloriosa, es verdadera, es santa, es pura, pero nosotros no somos nada de eso. Entonces lo que era bueno para mí me mató, porque yo no fui capaz de cumplir todo eso. Eso nos lo habla Pablo en Romanos. Y aquí en Gálatas lo está. Es que él no lo está tocando profundamente, como en Romanos, porque aquí el problema eran los judaizantes. Los que querían decir, es que hay que circuncidarse, hay que hablar en hebreo, hay que celebrar las fiestas judías. Aquí Pablo está atacando ese problema tan terrible. La ley es buena. Y algo tienen en común la ley y la promesa. Las dos provienen de Dios. Dios es bueno. Dios no cambia. Eso quiere decir que las promesas son buenas. La ley también. Tiene la misma fuente, infalible, que es Dios. Lo que pasa, versículo 21 dice, la ley dada, si la ley pudiera vivificar, la justicia sería por la ley. En otras palabras, la ley no nos puede dar nueva vida. No puede. ¿Y por qué no puede?
porque no fue hecha para eso. La ley despierta nuestra culpa. Una vez supe una persona que decía, yo para qué quiero esa religión que está basada en la culpa. Una persona obviamente atea. Y en cierta forma, sí despierta la culpa. Porque la palabra nos deja ver quiénes somos en verdad. Esa persona no quiere la palabra porque la Biblia le muestra qué tan horrible es esa persona, qué tan desgraciada es. Por eso dice, no, yo no quiero. Sabe que la palabra la acusa. La ley muestra nuestro corazón caído. Y no solamente nos dice culpables, condenados, sino que nos dice, corran entonces a aquel que sí los puede salvar. ¿Cómo entonces alguien puede decir, yo voy a ser salvado obedeciendo la ley? Entonces se salva obedeciendo y se ocupa tanto en obedecer que no corre a Dios porque él está buscando salvarse a sí mismo. Eso es lo que hablábamos el mes pasado. Versículo 22 dice, la Escritura encerró todo bajo pecado para que la promesa fuera dada a los creyentes por la fe. Hermoso eso. Miren esa lógica. Impresionante. No es por obras, es por fe. Y por eso Dios no basó su redención en la ley, sino en la promesa. Ya que la principal función de la ley era encarcelarnos, poner todas nuestras acciones bajo el pecado, la promesa, en cambio, sí nos puede dar vida y sí nos la da a través de la fe en Jesucristo. La ley encierra todo bajo el pecado, condena a todos por igual, ojo, y por escrito. La ley mata, no puede dar vida. Anoten la cita, Romanos 7:8 al 10 y 2 Corintios 3:6. En cambio, la promesa que Jesús cumplió ya, sí da vida. Y no se la da a todo el mundo. Todo iba bonito, ¿no? Hasta ahí ya empezó el tema del exclusivismo. Así es. Porque miren cómo funciona. La ley mata. ¿A quiénes? A todos. A un fulano no le da credibilidad a la Biblia lo va a juzgar. Una persona no cree en la Biblia, la critica, se hace burla o la quema, porque ahora en algunos lugares la están quemando. Queme todas las que quiera, ese libro lo va a juzgar. Sí. ¿Cierto? Pero, en cambio, la dádiva de Cristo se le da a los creyentes. La ley mata a todo el mundo, universal. La fe salva a algunos. Somos libres por creer, no por obrar. Entonces, ¿cómo se atraen los judaizantes a limitar las promesas de Dios a los que se convierten en judíos? ¿Cómo es que hoy día hay fulanitos, neófitos, rebeldes y herejes, cumpliendo de manera externa las cosas que están en Levítico, Números, Deuteronomio, y obligando a otros a que hagan lo mismo para que puedan ser salvados? Eso es la misma ridiculez que estaban cometiendo los Gálatas. Por eso Pablo les tiene que hablar duro. Porque si ustedes y yo todavía creemos que es por obras religiosas, pues ¿para qué Cristo vino? No, es por fe. Hay del que se atreva a desviar a un creyente en la fe a las obras. Versículo 23 y 24. Antes de que fuera revelada esta fe, la ley nos guardaba bajo un encierro vigilado. Es como si fuera un carcelero, estando pendiente de nosotros. Es decir, no teníamos escape. Versículo 24. No solamente está el ejemplo de la cárcel, también está el ejemplo del ayo romano. ¿Qué es eso?
Los ayos era como una profesión, por así decir, en los días de los Gálatas. O más bien, era un cargo, una función que se le delegaba a un esclavo. Pero este esclavo era un siervo de mucha confianza de sus amos. ¿Y en qué consistían las funciones del ayo? De Gálatas 3:24. El ayo se encargaba de cuidar a los niños. En los días del Imperio Romano, a no todos se les daba la ciudadanía. Los ciudadanos eran libres. Todo el que era esclavo no era libre, era una cosa, no era ciudadano. Los ciudadanos eran los romanos y ya no más, ¿cierto? Pues el ayo era un esclavo que cuidaba a los hijos del amo. O sea, el niño era libre, hijo de libres. Pero el ayo, ¿en qué se encargaba? Lo cuidaba, lo disciplinaba, le impartía la ciencia de su época cuando tuviese oportunidad, lo limitaba en sus comportamientos, le enseñaba modales, etc. ¿Hasta cuánto duraría el ayo? Mientras el niño crece. Cuando el niño alcanzaba la mayoría de edad, el ayo quedaba libre de ese cargo. Pablo está diciendo, la ley fue nuestro ayo. Si ustedes y yo ya conocemos el Evangelio, nos vamos a dar cuenta que la ley ya cumplió su razón de ser. ¿Cuál fue entonces la razón de ser de la ley? Hemos visto muchas razones. Y la última, la cúspide de todas las funciones de la ley, ¿cuál es? Que la ley nos lleva a Cristo. Claro, porque la ley me dejó ver mi estado mal, como estaba yo mal. Pero no solamente para eso, sino para decir, vaya el Salvador, vaya Jesús. Esa es la razón de ser de la ley. Aprendimos mucho bajo el ayo, ¿cierto? Pero ya no debemos extrañar estar bajo su tutoría. Versículos 25 al 29. Versículo 25. Ya no requerimos al ayo. Ya somos mayores de edad. Ya se manifestó la promesa. Ya no necesitamos ir a volver a encerrarnos dentro de la cárcel vigilados por el ayo. Ya estamos libres. Versículo 26. Somos hijos. Ya no éramos esclavos. La ley nos había dicho, son malditos, condenados, sin esperanza. Cristo vino, nos compró y nos dio libertad. Y no solamente nos dejó ser libres, sino nos dijo, ustedes son mis hijos ahora. ¿Eso qué es? Justificación. ¿Y cómo ocurrió? No por obras de ley, sino por la fe, en aquel que me liberó. Versículo 27. Cuando ya tenemos esa fe, somos revestidos de Jesús, el unigénito del Padre. Versículo 28. Seamos judíos o griegos, siervos o libres, hombres o mujeres, adolescentes o adultos, colombianos o peruanos, somos uno en Cristo Jesús por la misma fe. Aquí no está hablando de ministerios, ¿no? Ni de roles de género. Está hablando de salvación. La salvación es igual tanto para un hombre como para una mujer. La salvación es igual como para una persona con dinero o sin dinero. Da igual. Es el mismo método de salvación para todos. Versículo 29. Ahora, si ahorita habíamos dicho que la simiente de Abraham era Cristo, ¿por qué en otro lado de la Biblia dice que la simiente de Abraham somos nosotros? Versículo 29. Por eso. Porque por la fe somos unidos a Cristo. Y como Cristo es el heredero, como Cristo es a quien se le dieron las promesas, y nosotros estamos unidos a Cristo, pues entonces las promesas de Cristo son de nosotros. Si usted le pertenece a Cristo, las promesas de Abraham también son para usted. Pero esas promesas son una herencia espiritual, más que material. No se engañen. Somos descendientes de Abraham. Somos herederos de las promesas de Dios por la fe en Cristo. Entonces, ¿para qué servía la ley? ¿Cuál fue el propósito final de la ley entonces? En conclusión, imaginémonos una cárcel. Estamos adentro.
oscura, maloliente, solos. Y hay una luz que de repente se enciende. Esa luz es la ley. Nos iluminó, nos mostró nuestra condición, pero no nos puede sacar de ahí. Esa luz está puesta en alto para alumbrarnos la celda y nos deja ver la condición en donde nos dejó el pecado. Esa luz es tan fuerte que nos deja ver más allá de los barrotes. Podemos ver que detrás de los barrotes hay libertad. Entonces la luz de la ley me deja desear ser libre. Y luego me di cuenta que la luz de esa ley me deja ver que hay alguien que me está mirando con la intención de comprarme y de salvarme. La ley es la luz que me incentiva el deseo de ser libre y me deja ver más allá de los barrotes a un hombre divino que nos está mirando con gracia. Es Cristo, y ese hombre viene y tiene una llave que se llama fe. Es la fe. La llave es la fe. Cristo viene y con esa llave nos rescata de la prisión. No solamente nos saca de ahí, sino que también nos hace libres y nos hace hijos de Dios. ¿Quiere alguien volverse a la ley judía? Con esto tan maravilloso, ¿podemos extrañar la cárcel? Queremos volver a meternos y romper entonces el bombillo. O no, vamos a abrir el bombillo, vamos a salvarnos a través de ese bombillo. La ley es hermosa porque nos dejó ver todo esto. Pero el que me salvó fue ese hombre que vino de allá y a través de la fe me sacó. El Evangelio es el cumplimiento de las promesas. El Evangelio se basa en un pacto de gracia que se hizo con Cristo en la eternidad, que se ratificó con Abraham en Génesis, que se ratificó en la cruz de Cristo cuando se hizo maldición por nosotros. La fe tampoco proviene de nosotros, sino que es un instrumento de Dios para que las bendiciones de Cristo sean de nosotros. Dense en cuenta, el Evangelio es trinitario. Esas bendiciones, ¿quién fue el que las dio? Dios Padre. ¿Quién es el mediador de esta promesa? Jesús. ¿Y cuál era la promesa? ¿Se acuerdan que había promesas dentro de la herencia? El Espíritu Santo. Ahí está la Santísima Trinidad. El Evangelio es trinitario. El Evangelio es superior y es razonable. ¿Somos redimidos por las obras de la ley? No. Si alguno de los presentes o de aquellos que pueden ver la transmisión o la grabación en su momento se encuentra fuera de Jesús, usted se encuentra encarcelado bajo la maldición de la ley, dependiendo de sus obras inútiles, tratando de romper los barrotes invencibles. Acérquese entonces hoy a Jesús y esa fe será contada como justicia. No podemos entre nosotros ser absurdos de añorar la esclavitud de antes, ni con las cosas judaizantes de esos judíos por ahí criollos, pero tampoco con el legalismo. De que entonces tengo que hacer, tengo que forzarme, para poder agradar a Dios, no. La bendición del Evangelio es eficaz porque salva a los creyentes, independientemente de su pasado, independientemente de su proveniencia. Nos convierte de esclavos condenados a hijos libres. Todo el que es justificado por la fe de Jesús cumple la ley. ¿Quiere usted cumplir toda la ley? Creamos en Cristo. Y cuando hemos creído en Cristo, somos cumplidores de la ley, completamente. Oremos. Señor Jesús, allí en aquella celda podía ver tus pasos acercándose a mí. Y me llamaste con una voz de gracia en medio de mi mortandad, inutilidad y tristeza. Nos rescataste, Señor, abriste aquella prisión y nos diste una fe que es más preciosa que el oro, que es más eficaz que las obras que yo puedo hacer. Gracias, Señor, por esa bendición inalterable.
Ni siquiera las obras de la ley modifican lo que prometiste una vez y para siempre, Señor. Ni siquiera necesitaste intermediarios para hablarnos, sino que viniste en Jesús. Y habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a nuestros antepasados, por ángeles, por visiones, por profetas, esta vez quisiste venir tú mismo, hecho carne. No necesitamos intermediarios, Señor. Y ahora también nos dices que por la fe somos justos, que hemos cumplido esta ley que nos señalaba, que ahora somos hijos tuyos libres, Señor. Todo esto es invaluable. Somos tan pobres, Señor. No alcanzamos ni a darnos cuenta de lo maravilloso que es ese estado. Somos tan de mente corta que no nos alcanzamos ni a dar cuenta de lo que significa eso que acabamos de aprender hoy. Pero es que es maravilloso, Señor. No nos permitas buscar justicias con nuestras obras, con nuestros logros o pareceres, Señor. Esos testimonios, nuestras fuerzas son basura, Señor. Lo que tú hiciste es lo que importa en la cruz. Y yo creo lo que hiciste, Señor. Y yo creo en ti. Te pido perdón, Señor, por mis pecados. Como ese ayo vengo a Cristo, reconociendo, Señor, que ese ayo me había cuidado bien, me había enseñado, pero que ya no dependeré más de él, sino de aquel que compró mi libertad. Gracias, Señor. Eso lo decimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos y amigos, no tengo forma de mirar si han escrito o comentado allí en la página como para devolverles el saludo. De todas formas, sepan que estamos muy contentos por la gracia del Señor para cada uno de nosotros. Permitirnos como iglesia local avanzar en esta epístola es algo maravilloso. También que nos hayan acompañado es algo muy hermoso. También en esta tarde nos acompaña Lois Davidson, Aura, Cristina y su señora madre también, Cristina. Toda gloria sea para el Señor. Este día, miércoles, a las 8 de la noche, tendremos nuestro devocional congregacional, en donde estamos reflexionando bíblicamente con base en Salmos. Este corresponde al Salmo 128 y oramos unos por otros. Si usted desea, déjenos su petición de oración por escrito, sea en los comentarios de la predica de hoy o del mismo miércoles, o tal vez por privado, como a usted mejor le parezca. Nosotros le tendremos presente no solamente el miércoles, sino también cuando estemos orando en la membresía. El día domingo, en 8 días, si Dios quiere y vivimos, vamos a nuestra predicación de Marcos. Estamos en Marcos, capítulo 9. ¿Sí? Vamos en ese pasaje. Entonces, no siendo más, gracias y paz, el Señor les bendiga a todos ustedes. Amén.